Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al viernes, pero no es cualquier viernes. Viernes 21 de abril, en el que se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Hoy estamos celebrando este ecosistema que Dios nos ha brindado para poder vivir y que tenemos que concientizarnos día a día de cuidarlos. Quiero comentarles que este día tenemos nuestro set súper adornado con muchas plantas y eso es gracias al vivero Plantas y Flores. Así que vamos a estar ecológicos acá entre plantas gracias a ellos. Quiero comentarles que estamos celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Su origen en 1970 establece el inicio del movimiento ambientalista moderno, cuando 20 millones de norteamericanos tomaron las calles, parques y auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable. Con esta celebración admitimos la responsabilidad colectiva, como nos recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar la armonía con la naturaleza y la madre tierra para alcanzar el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras. Este día nos brinda la oportunidad de concientizar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y las diferentes formas de vida que en él se desarrollan. En el 2017 la campaña se denomina Alfabetización Medioambiental y Climática. Bueno, este día entonces, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, vamos a hablar del impacto del cambio climático en nuestra salud. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. El cambio climático es un fenómeno relacionado al calentamiento global, causado por la acción del ser humano. Este está estrechamente relacionado con la calidad de vida y la salud de las personas. Las temperaturas extremas del aire afectan directamente en el desarrollo de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, sobre todo en las personas de edad avanzada. Cuando el calor del aire es alto, los niveles de polen y los alérgenos provocan enfermedades virales e infecciosas. Al mismo tiempo, cuando suceden catástrofes naturales, las personas sufren de estrés postraumático y depresión severa, afectando su salud mental. También, la contaminación del ambiente afecta los suministros de agua y alimentos, aumentando los brotes de enfermedades gastrointestinales. El impacto del cambio climático en la salud es real. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Para conversar de este interesantísimo tema, le vamos a dar la bienvenida primero al doctor Iván Solano, infectólogo, ya amigo, reconocidísimo por todos de Salud TV. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, Elisa. Un placer nuevamente estar acá con ustedes y en este día que es importante hablar de esta temática que cada vez nos afecta más y desafortunadamente todavía no hemos entendido cuál es el papel de nosotros como seres humanos para contribuir a que nuestra única casa, que es la Tierra, la protejamos, ¿no? Muy importante, usted lo ha dicho, nuestra única casa, ese ecosistema que Dios nos ha brindado. Y le vamos a dar también la bienvenida aquí, estoy acompañadísima aquí con Alex Asbun, él es el presentador del programa Impacto Ambiental, así que es experto en el tema que vamos a estar platicando hoy. Bienvenido, Alex, un placer tenerte por acá. Gracias por la invitación, es un gusto poder acompañarlos en tu programa, está fantástico y poder difundir el mensaje de conservación y ampliar un poco más los temas relacionados a los recursos naturales y a la salud, ese vínculo que hay en la sociedad entre su salud y lo que comemos y cómo convivimos.
No, y definitivamente todo lo que los seres humanos necesitamos para poder vivir está en este bello ecosistema que Dios nos ha dado. O sea, aquí está el aire que respiramos, está el agua, los alimentos, la tierra, todo es tan importante. Por eso es que es importantísimo concientizar a la gente que hay que cuidarlo, ¿sí? Pero yo quisiera que tú nos cuentes un poco en qué consiste ese cambio climático, en qué consiste toda esta situación que estamos viviendo, que está sufriendo nuestro planeta, ese daño. Sí, para entender un poco esto, nos vamos a ir un poco para atrás y vamos a aclarar que antropológicamente el ser humano ha estado vinculado a lo que le rodea. O sea, ha habido una conexión con los ecosistemas. A raíz de la industrialización, a raíz de la nueva era, ahí por 1900 empezó a cambiar esta dinámica social en relación al medio ambiente. Y empezó la sociedad a desvincularse de los ecosistemas naturales. Y eso nos trajo varios problemas graves. Entró la tecnología, entró el plástico, se generaron muchas situaciones y muchos mecanismos de facilidad social que no nos permitieron bien trabajar con el ecosistema, pero sí nos dieron una vida más cómoda. Pero en ese traslape, más en ese práctica. paso, más práctica, pero en ese paso perdimos el rumbo como sociedad en nuestra conexión con los ecosistemas. Un rumbo que lo tuvieron los mayas, los pueblos ancestrales aquí en El Salvador, tuvieron esa unificación con los ecosistemas y de esa manera vivían de una forma agradable con lo que les rodeaba. Luego vienen estas acciones sociales. El aumento de la industrialización generó una cantidad de partículas contaminantes en la atmósfera. Esto empezó a cambiar los ecosistemas. Empezamos a usar los ríos como vertientes de desechos sólidos y líquidos, y el 95% todavía de las municipalidades en El Salvador tiran de forma cruda y sin tratamiento sus aguas residuales a los ríos. Entonces empezamos a ver que nuestra conexión con el ecosistema se fue rompiendo y esto fue generando un desbalance en los ecosistemas naturales. Este desbalance nos generó cambios climáticos, cambios en las dinámicas ecosistémicas, que si bien tenemos que mantenernos de los ecosistemas, y te voy a poner un ejemplo, cuando un ecosistema natural se desbalancea, nos afecta. Por ejemplo, los murciélagos mantienen el control de los insectos. Al mantener el control de los insectos, disminuyen las enfermedades transmitidas por estos insectos. Entonces son especímenes que nos están protegiendo de enfermedades. Cuando nosotros generamos por nuestras acciones ese desbalance en ese ecosistema, estamos vulnerando nuestra salud y estamos poniéndonos más en riesgo. Entonces el cambio climático, aparte de que ya lo hemos provocado, empieza a generar esos cambios en la salud social. Y actualmente estamos viendo que hay crisis de agua, hay problemas de agua por la cantidad de deforestación. Sabes que en El Salvador hay 2 millones de personas que cocinan con leña. Y el otro día hicimos el cálculo y son 14 millones de árboles que se cortan al año para cocinar en El Salvador. Eso es impresionante. Pero queremos agua y queremos agua limpia. Entonces, como queremos un clima menos caliente. Y queremos un clima menos caliente. Calor que ya no tenemos árboles. Y queremos agua limpia, pero estamos utilizando nuestros ríos para tirar nuestras vertientes de aguas residuales. Entonces, como que nuestras acciones no son congruentes con nuestros pensamientos. Y eso nos ha llevado a esta dinámica que ahora es un problema generalizado de salud, de armonía social, de estabilidad de los ecosistemas y ya muchas veces no sabemos cómo recuperar esto. Esto es una cuestión que es real, no solamente está en otros países, está en nuestro país presente, así que usted que nos está viendo, este día tiene que concientizar a toda su familia que tenemos que hacer un cambio, ¿verdad? De lo que vamos a estar hablando. Le doy también la bienvenida a nuestra amiga, la doctora Araceli Serpas, internista. ¿Cómo está, Araceli? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Elisa? Es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí participando este día acerca de un tema bien importante porque nos afecta definitivamente en nuestra forma de vivir, en todo y sobre todo en la salud. Pues como ya lo mencionó Alex, indirectamente nos afecta la salud, pero nosotros estamos afectando directamente al ecosistema. Sí. ¿Cuáles son? Perdón, Elisa, si me permites agregar unos datos a los que ya dijo Alex, interesantes.
Imagínate hablando del agua. Vea, ayer OMS dio una noticia impactante, que 2.000 millones de personas en el mundo consumimos agua, pero que tiene restos fecales. 2.000 millones de personas estamos consumiendo ese tipo de agua. De tal manera que eso impacta de forma importante. Y la otra cosa que quiero ahondar es, nosotros que tenemos la oportunidad de caminar por nuestro país, cada vez nos damos cuenta cómo el agua va perdiendo. Y, por ejemplo, la cascada de los Tercios de Suchitoto, que uno le daba gusto estar ahí, ir a bañarse. Ahora, cuando llega en época de verano, no cae agua. Está seca completamente. Y así en muchos lugares de nuestro país, ¿no? Eso es triste. Es triste. Definitivamente es triste y preocupante. Vamos a ver, Alex, ¿qué datos nos tienes por ahí? ¿Qué nos vas a explicar? Bueno, la temperatura en El Salvador ha aumentado 1.3 grados centígrados en las últimas décadas. Esto es lo que hablábamos anteriormente, que estamos deforestando el país de forma demasiado rápido y la degradación va más rápido que los procesos que estamos queriendo hacer de recuperación. Entonces, este es uno de los factores principales. Necesitamos en El Salvador empezar a reforestar. Para bajar la temperatura necesitamos árboles. No podemos poner techos para bajar la temperatura. Necesitamos sembrar árboles. No hay otra opción para poder bajar la temperatura. Es sembrando árboles y dejar de cortar estos 14 millones de árboles al año para cocinar. Tenemos que buscar otras alternativas para poder cocinar, como pueden ser los biodigestores. Esa es una opción. Como hay otras opciones, el uso de gas propano, etcétera. Pero se tiene que empezar a actuar ya, porque a medida que vamos avanzando, la degradación continúa y no nos espera. Entonces tenemos que buscarle soluciones a esta degradación. Muy bien. La temperatura definitivamente ha aumentado, va a seguir aumentando si seguimos con las mismas acciones. Entonces de ahí viene la importancia de tomar en cuenta también que cada salvadoreño necesita 18 árboles para poder respirar. La producción de oxígeno equivalente al consumo diario de cada salvadoreño es equivalente a la producción de oxígeno de 18 árboles. Eso quiere decir que cada salvadoreño debe de sembrar y tiene por responsabilidad sembrar los 18 árboles que va a consumir su propio oxígeno, no estarle prestando oxígeno a los países vecinos. Oxígeno, muy bien. Bueno, con ese dato nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV en el Día Internacional de la Madre Tierra. Estás viendo Salud TV. Nos afecta, es negativo y realmente estamos sufriendo mucho por eso. ¿Por qué? Porque la contaminación está cada día peor, basura, humo, moscas, mucha contaminación y no hay nada de beneficio pues de parte del gobierno para minimizar todo esto. Afecta, bueno, nuestro medio ambiente sí afecta, ¿verdad? Está contaminado, más que todo en las vías respiratorias. El clima, en el viento, ¿verdad? Está helado. Las personas que padecen mucho de enfermedades como la baja defensa, ¿verdad? La gripe, alérgico. Creo yo que en eso afectaría la salud. Deberían de tener un poquito de conciencia. Y asimismo también nosotros los seres humanos, porque a veces, como bien dicen, ¿verdad?, de que es importante enseñarle también a los niños que en casa tiene que iniciar lo que es, ¿verdad?, el cuidado también, porque muchas personas avientan las basuras en lo que es en la calle y eso no debería de ser así. Los niños lo que ven en casa también lo aplican ya sea en casa y afuera de casa. Hay que ser bastante conscientes, pues, porque la verdad que sí nos está afectando bastante en nuestra salud. Muchísimas gracias a las personas que amablemente respondieron en el sondeo y gracias también al Vivero Flores y Plantas porque por ellos estamos súper decorados este día, haciéndole honor a esas plantas que son las que tenemos que sembrar. Ya dijo Alex que tenemos que sembrar 18 árboles por cabeza en nuestra vida y no cortar ninguno. Así que eso que les quede claro, no cortar árboles y sembrar es parte de las acciones que podemos tomar individuales para cuidar nuestro planeta.
Bueno, pero hablando del impacto en la salud, definitivamente son muchas las enfermedades que podemos obtener dado todos estos cambios. Hablemos de algunas de ellas, Araceli. Sí, de las más frecuentes que se están dando debido al cambio climático y por el calentamiento global, y como bien lo explicó ya Alex, ¿verdad? Se dice, la OMS describe que en sí la temperatura global ha aumentado 0.8 grados centígrados en las últimas 3 décadas, entonces eso es bastante, porque los cambios son bien significativos. Y si en El Salvador estamos 1.3 más grados centígrados, creo que definitivamente todos lo hemos sentido. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que pueden verse alteradas? Son las respiratorias. ¿Por qué? Al haber mayor calentamiento de la temperatura, valga la redundancia, hay más liberación de polen, hay más liberación de otras sustancias que vienen a producir un factor alergeno. Entonces, si yo ya padezco una alergia de base, me veo más predispuesta a tener una crisis. Por ejemplo, los pacientes asmáticos se ven con más exacerbaciones de sus crisis asmáticas. Los pacientes que tienen problemas pulmonares, por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, son otro tipo de enfermedades. Se ve un aumento en la incidencia de enfermedades también cardiovasculares, hay mayor esfuerzo de las personas. Y como bien lo explicó Alex, yo no sabía que eran 18 árboles por cada uno, y creo que debemos de comenzar ahora los que no lo habíamos hecho antes. Exacto. Otro de los factores que nosotros podemos ver es la alteración a nivel de la capa de ozono. ¿Qué es lo que produce todo esto? Son los cánceres de piel. Ahorita están así. Tan frecuentes, y uno muchas veces solo ve, por ejemplo, una manchita en la nariz y dice, es un lunar. Y cuando uno ya le va a la consulta, le toma una biopsia, se da cuenta que ya existe un cáncer de piel, y esto es el deterioro de la capa de ozono, ¿verdad? La que permite que los rayos pasen y sean más dañinos. Exacto, la mayor combustión que se da con los fósiles, todo esto viene a alterarnos, entonces son muchas las consecuencias. Están las infecciosas, que el doctor la va a mencionar más adelante, ¿verdad? Pero en sí son de las más frecuentes, entonces por eso es bien importante el uso de protectores solares y sobre todo pues la prevención y cuidar nuestra tierra. Bueno, vamos a ver, veo que Alex tiene más datos para nosotros. ¿Qué nos vas a contar ahora, Alex? Algo bien interesante es que El Salvador contribuye al 0.04% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que cuando estamos cocinando con leña, por ejemplo, estamos generando estos gases de efecto invernadero. Cuando se queman los cañales, también estamos generando más gases de efecto invernadero. Cuando se arman estas trabazones y este tráfico, este humo genera también más gases de efecto invernadero. Y esa es la forma en que estamos contribuyendo a la parte negativa de esto. ¿Cómo contrarrestarlo? Hay que disminuirlo. Disminuir la quema, o sea, prohibir las quemas de caña, prohibir completamente ya el uso de leña para cocinar, eso es que quede en el pasado. Y luego, al mismo tiempo, hay que empezar a buscar acciones que vayan más amigables con la atmósfera. Yo siempre he hecho la observación en los programas, es que el humo, el escape de los buses sale directamente a la gente que está en la parada de buses. Eso es a diario, y los niños están recibiendo esa cantidad de monóxido de carbono a diario cada vez que se van a montar al bus para ir a la escuela. Y luego el Estado, el gobierno, gasta 11 millones de dólares en solo ir sanando estas enfermedades respiratorias ocasionadas por humo en niños solamente, sin contar en adultos. Entonces, como que la estrategia que estamos utilizando hay que irla cambiando para que vayamos buscando la manera de ir mejorando nuestra salud basada en la recuperación de nuestros ecosistemas naturales. Bueno, muy bien. Gracias, Alex, por ese dato. Doctor Solano, hablemos de las bacterias, las enfermedades infecciosas, los virus. ¿De qué forma el cambio climático impacta en ellas y por lo tanto afectan nuestra salud? Bueno, interesante eso. Quiero decirle que las bacterias y los virus y todos estos bichos tienen sus mecanismos de defensa y en realidad han logrado subsistir desde la época de la era de hielo y todo eso a los cambios climáticos, pero los seres humanos no. Hablemos cómo puede impactar, cómo está impactando el cambio climático. Por ejemplo, con el fenómeno de la Niña. Hablemos del fenómeno de la Niña, que sabemos que hay un incremento en las lluvias y provoca inundaciones. Hoy estamos viendo que en Colombia, en Perú ha habido inundaciones terribles. ¿Y qué implica eso?
que pueden incrementarse casos de leptospirosis. Vea, se dan brotes de leptospirosis. Y recordemos que la leptospirosis es una enfermedad transmitida generalmente por la orina de las ratas. Y cuando se dan estos procesos, vea, de inundaciones, esa orina contamina, se lava y queda en la tierra, y nosotros de esa manera podemos adquirir la enfermedad. De hecho, ahorita con la situación que ha pasado en Perú, vea, con las inundaciones en Perú, hay un brote de leptospirosis en Perú importante. Lo otro, por ejemplo, con el dengue que nos afecta tanto todos los años en nuestro país. Cuando incrementa el calor, vea, que ya lo hemos visto, lo que nos dice Alex, de cuánto ha incrementado en El Salvador la temperatura, ¿qué es lo que hace con respecto a los huevos que pone la hembra del Aedes aegypti? Hace que más rápido se rompan, y entonces tenemos una proliferación mayor de zancudos. Para controlar el vector, sabemos que una de las estrategias importantes para controlar al dengue es controlar al vector, pero de esa manera se vuelve mucho más difícil. Enfermedades gastrointestinales. Vea, el hecho que, ya lo decía yo anteriormente, imagínense que 2.000 millones de personas estamos consumiendo agua con contenido fecal. Vea, entonces eso nos va a incrementar enfermedades gastrointestinales, enfermedades parasitarias, enfermedades bacterianas que nos pueden causar la muerte, como la fiebre tifoidea, o brotes de hepatitis A, que es una enfermedad asociada al consumo de alimentos o de agua contaminada. ¿Qué otras enfermedades podemos mencionar? Bueno, ya se mencionó el caso de, reforzando un poco lo que dijo Araceli, con el cáncer de piel. Hace una semana más o menos leíamos en los periódicos de El Salvador que el cáncer de piel se ha vuelto sumamente frecuente en nuestro país. Creo que, si mal no recuerdo, decía la nota que era el segundo cáncer más frecuente ahora en el país. Sí. Vea. Entonces, ¿por qué? Ya lo decía la doctora, hay una mayor exposición a la luz solar. Y nosotros, que nos gusta a veces, sobre todo las mujeres, ¿verdad?, tomar esos bronceados, en realidad a veces termina requemándose uno. ¿Vea? Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta, ¿no? La exposición a la luz solar también está afectando. Y básicamente decirles de que el paludismo. Entonces. El paludismo también es otro incremento de casos de paludismo que se puede dar debido a que los zancudos pues, van a proliferar más. ¿Vea? El hecho de que nosotros con el calor también puede generar también el hecho de que nosotros nos podamos deshidratar mucho más. ¿Vea? Y si no consumimos la suficiente agua, ¿vea? Y de hecho lo hemos estado viendo que ya tenemos una nueva entidad nosológica o enfermedad que se llama la nefropatía mesoamericana, es decir, que el uso de estos químicos, agroquímicos en los cultivos en la costa salvadoreña ha tenido su impacto no solo en el daño ecológico, sino que también en la salud de las personas, y generado la epidemia de insuficiencia renal crónica que nuestro país está sufriendo. De tal manera que ustedes pueden ver que el cambio climático es una realidad en nuestro país, no en otros lugares, en nuestro país, y que debemos de hacer desde hace muchos años, pero podemos comenzar desde ahora haciendo muchas cosas para evitar que nos siga dañando más. Muy bien. Bueno, vamos a ver la siguiente cápsula. El doctor Juan Carlos Villalta Barberena nos habla sobre el impacto del cambio climático en la salud, en las enfermedades respiratorias. Vamos a una pausa y volvemos. Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es el doctor Alberto Antonio Flores Molina. Soy neumólogo y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, lo que es la contaminación del aire y el impacto en la salud. La contaminación del aire o de la atmósfera se ha convertido en un tema muy importante, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. La OMS estima más o menos 1.3 millones de muertes anuales como consecuencia de esta contaminación. Cuando hablamos de contaminación del aire nos referimos al humo que puede generar la mayoría de los automóviles, que puede generar una fábrica, por ejemplo, y en ellos pues tenemos como los más importantes el monóxido de carbono, dióxido de carbono,
y lo que genera el smog, que es el ozono. Nosotros tenemos como grupos más importantes de vulnerabilidad los niños, generalmente porque durante la niñez se da el desarrollo del sistema respiratorio y es por ello pues que están muy vulnerables a alteraciones a ese nivel. Y en el caso de las personas mayores, son personas que generalmente tienen enfermedades crónicas, como puede ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como puede ser asmáticos, y entonces son personas que se pueden exacerbar de una manera muy fácil por la contaminación. Nosotros generalmente tenemos el sistema respiratorio como un sistema especializado de defensa, pero estos daños producen alteraciones en estas defensas y por ello somos más vulnerables a bronquitis agudas, rinosinusitis y, por qué no, neumonías también. También la contaminación ambiental está muy relacionado con lo que es el cáncer de pulmón. Por ello, es de mucha importancia la contaminación ambiental desde el punto de vista médico. Y el consejo para hoy, amigos, es que cuidemos el lugar donde vivimos, no lo contaminemos, procuremos tenerlo limpio de toda impureza. Para Salud TV, el doctor Alberto Antonio Flores. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole mientras ingiere sus sagrados alimentos. Estamos en este día hablando del impacto del cambio climático en nuestra salud y en nuestra sección de mitos y verdades, pues ya ustedes la conocen, vamos a tener una serie de creencias populares o mitos que nuestros invitados especialistas en el tema nos van a desmentir o a ratificar. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos habla sobre el clima húmedo hace propensas a las personas de sufrir reumatismo. Araceli. No, sí favorece al dolor cuando ya adolecen de reumatismo. Es decir, la gente generalmente se queja de que el frío hace que les duela las articulaciones, Sí. ¿cierto? Pero esto va a suceder en caso de que ya tengan una enfermedad de tipo de artritis o reumatoidea. Sí. Entonces es falso, no es que las propicie, pero sí el frío pues empeora el dolor, ¿verdad? Veamos el siguiente. Nos habla sobre las enfermedades infecciosas, que estas aumentan por las altas temperaturas. Doctor Solano. Claro, es lo que acabamos de explicar. Vean, el caso del dengue, de la malaria, que son enfermedades transmitidas por vectores o zancudos. Vean, el calor va a hacer que el ciclo de vida de los huevos de las hembras zancudos, depositados por las hembras zancudos, eclosionen mucho más rápido, por lo tanto se va a incrementar los vectores, la carga de zancudos, y eso puede incrementarnos el riesgo de enfermedades transmitidas por los zancudos, Zika, chikungunya, dengue, fiebre amarilla. Que es todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, ¿cierto? Así que sí, esto es real. Veamos el siguiente. La siguiente creencia o mito dice, frenar el cambio climático puede empeorar nuestra calidad de vida. Alex, ¿qué decimos? Definitivamente eso es falso, ¿no? El cambio climático está presente, el cambio climático viene, ya está en varios sectores del país, lo podemos ver con los ríos que han disminuido su caudal. Hay unos informes de la cooperación alemana, de la GIZ, lo mismo dice el PNUD, que para el año 2050 nuestros caudales de los ríos bajan a un 50%. Eso significa que los niños que tienen entre 7 y 12 años, cuando tengan 40, 5 de cada 10 niños no va a tener acceso a agua limpia. Y a esto le sumamos que la cantidad de contaminantes en los ríos va a aumentar porque la población va a ir aumentando en su número de población, entonces la contaminación en los ríos va a ser mayor. La concentración de partículas por millón de contaminantes en los ríos para los próximos años va a ser más espeso, por decir así, y eso nos va a traer más problemas. Tenemos que buscar acciones ahora para ir cambiando o ir por lo menos mitigando
estos efectos del cambio climático que ya están presentes en El Salvador. Por lo tanto, no es cierto que hay que dejar que la naturaleza, en este caso no podemos dejar que la naturaleza siga su cauce porque nosotros hemos cambiado a la naturaleza, no es que ella esté tomando esta decisión por sí sola, ¿cierto? Así que sí hay que detener nuestras acciones. Veamos la siguiente. El siguiente nos habla sobre los cambios bruscos de clima aumentan los casos de asma. Araceli. Sí, definitivamente sí se aumentan porque hay más liberación de polen, hay más liberación de alergenos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando las personas llegan a la época de primavera, que aquí no la tenemos pues definida, hay mucho polen, entonces ustedes ven, es bien frecuente los casos de alergia y muchos de los casos de asma tienen una relación con un factor alergeno de base, entonces por eso se exacerba. Aparte de eso, no solo aumentan los casos, sino que también las crisis asmáticas, un cambio brusco de temperatura, es decir, estoy yo en un aire acondicionado y ahorita salgo a la calle y la temperatura está, qué sé yo, a 30 grados, puede haber una crisis de broncoespasmo. Entonces también debemos de tener esos cuidados, o viceversa, exactamente. Si vengo del ambiente de lo caliente de la a lo calle. frío, y eso es bien frecuente porque uno lo ve en los hospitales, llegan los pacientes y le dice, fíjese doctora que estaba bien tranquila, entré al banco y estaba tan frío, y llegan con un chillido de pecho, llegan ahogándose porque llegan en crisis asmática, entonces el manejo es distinto, pero sí el cambio de clima afecta a todos los problemas de asma. Los problemas respiratorios hay, como nos lo dijo nuestro neumólogo, el doctor Flores. Sí. Definitivamente es un impacto grande. Veamos el siguiente. Siguiente nos habla sobre las inundaciones, si estas dan paso a las infecciones que son transmitidas gracias al agua, doctor Solano. Ya lo claro que sí, hablamos del incremento en casos de leptospirosis cuando hay inundaciones, pero también podemos hablar de casos de fiebre tifoidea, por ejemplo, en el cual recordemos que mucha de la población salvadoreña defeca al aire libre y con el agua, cuando viene la época lluviosa, esas heces son lavadas y se van hacia los ríos nuestros. De ahí eso, si no donde la mayoría de la población no tiene un acceso a agua potable, pues puede incrementar a que consuman agua. La famosa, la gente le dice a uno en el campo, yo consumo agua de pozo, pero ya el agua de pozo a estas alturas ya no es segura de que esté libre de patógenos. Entonces, obviamente, ese tipo de situaciones incrementa las enfermedades transmitidas por el agua. Así que sí, señores, esto es real, no es ningún mito. Veamos el siguiente. El siguiente nos habla sobre el riesgo que pone el cambio climático al suministro de agua. Alex lo mencionó, pero hay que repetirlo, recalcarlo. Y efectivamente, el cambio climático se da porque la temperatura ha ido aumentando porque hemos quitado árboles. Necesitamos recuperar la temperatura y la única forma de producir agua es sembrando árboles. Los nacimientos de agua se deben de proteger y se deben de sembrar árboles alrededor de los nacimientos de agua, alrededor de las cuencas de los ríos. Hay que sembrar árboles porque la forma de producir agua es sembrando árboles. Y hay un programa nacional que es el Programa Nacional del Bambú, y el bambú es muy agradecido en esto porque retiene agua, retiene más CO2 que los árboles convencionales, produce más cantidad de oxígeno y su madera se puede utilizar en diferentes formas para la construcción y para hacer viviendas, para hacer muebles. Entonces, sí hay formas de hacerlo, lo que hay que empezar es a actuar ya, porque si no hacemos esto ahora, ya no tenemos chance para adelante. O sea, es a nuestra generación a la que nos ha tocado resolver esta situación y tenemos que buscar la metodología en conjunto, tanto gobierno, sociedad civil, ONGs, empresa privada, para poder buscar las soluciones viables a las necesidades sociales basadas en nuestros recursos naturales. Y de nosotros depende, ¿cierto, Alex? Que nuestros nietos no estén en una guerra envuelta ya no por petróleo, sino en una guerra por agua, ¿cierto? Y definitivamente, yo de niño estuviera molesto con los adultos de cómo me están dejando mi futuro, porque el niño no puede hacer nada, es en nuestras manos que está esto. Entonces, si ustedes tienen hijos de 7 a 15 años, empiecen a ver qué hacer, porque ellos son los que van a sufrir el cambio climático en su máxima expresión en El Salvador. Bueno, veamos el siguiente. Este nos habla sobre con el aumento de las temperaturas, las enfermedades cardiovasculares también son más frecuentes. Araceli. Sí, definitivamente sí se aumentan más.
Y algo que no mencioné al inicio y lo voy a hacer referencia en este momento, no solo las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, que son los problemas del corazón, ¿verdad? Sino que también los problemas emocionales. Entonces ya se catalogan como trastornos emocionales. ¿Por qué? Porque hay personas que con el cambio de temperatura tienen crisis de ansiedad. Entonces todo esto puede generar un gran estrés y el estrés incluso ser tan severo que llevarle incluso a una muerte o a una crisis hipertensiva. Entonces todo esto tiene una relación y eso es bien importante porque antes no se le había dado la relevancia con respecto a los problemas emocionales, pero ahora sí ya se está bien frecuente y ya está catalogado como tal, como una enfermedad, un trastorno de estrés o de ansiedad secundario a un aumento de temperatura, sumamente importante. Wow, vieron, eso sí está muy interesante. Sí. No se le había dado no se había encontrado que había una relación. Exacto, sí. ¿Verdad? Bueno, veamos el siguiente. Nos habla así, la escasez del agua y esta se almacena, aumentan los riesgos de dengue y paludismo. Doctor Solano. Es cierto eso. Ustedes recordarán que cada vez que tenemos episodios de dengue, las autoridades de salud y recomendamos de que almacenemos agua en aquellos casos, casi no sé qué porcentaje de la población salvadoreña no le cae las 24 horas agua, yo creo que es la gran mayoría de la población, pero el hecho de que haya escasez de agua y si lo almacenamos de manera inadecuada y no seguimos las recomendaciones, eso hace de que proliferen los zancudos, ¿verdad? Y que se incrementen los casos de dengue y de las enfermedades transmitidas por las picadas de zancudos. En ese sentido, también de alguna manera a mí me molesta cuando también las autoridades gubernamentales solo quieren echarles que la gente no sigue las recomendaciones del almacenamiento del agua adecuado. Pero el problema también es que mucha gente no tiene la capacidad para almacenar esa agua y quienes deberían de asegurarnos el tener agua potable en nuestras casas las 24 horas, no están haciendo las medidas adecuadas para que podamos gozar de eso. Entonces, definitivamente el problema de falta de agua contribuye a que se incrementen los casos de dengue. Por eso es que cada vez, y todas las enfermedades transmitidas por vectores, cada año que pasa, el impacto, la carga de enfermedad producida por estas patologías es mucho mayor. No, doctor, y estamos hablando de comunidades que no solamente son días u horas que pasan sin agua, son meses que no tienen agua. Bueno, y veamos el último de nuestros mitos. Nos habla sobre si el aumento de la temperatura del planeta reduce además la cosecha de alimentos. Alex. Y es que ese es un detalle bien interesante porque una cosa nos lleva a otra y esta es una cadena. Al tener un patrón irregular de lluvias, o sea, o demasiada lluvia o muy poca lluvia, eso no nos permite cosechar los alimentos. Y antes, si alguien hacía 2 tareas de milpa al año por el patrón de lluvia que había, ahora no lo va a poder hacer porque ya cambió. Entonces tenemos que ir cambiando la metodología de siembra también. O sea, es un cambio de estructura social completo el que hay que hacer para podernos adaptar. Hay que invertir en educación, hay que invertir en concientización pública, hay que invertir en ejecución de la ley y tiene que invertirse mucho en desarrollo social, en salud, porque tenemos que ir complementando estos componentes para irnos adaptando, componentes sociales para irnos adaptando a los diferentes cambios en la temperatura generados por el cambio climático en El Salvador. Entonces sí, efectivamente, los alimentos se van a ver afectados por el cambio climático y aquí viene la importancia de que se generen los huertos caseros y que cada uno empiece a generar por lo menos las necesidades básicas de alimentación que hay en la sociedad, sembrando en su casa hortalizas. Y hay muchos programas de muchas ONGs y es lo que cada uno de nosotros puede hacer, unirse a una ONG, unirse a un grupo y empezar a buscar acciones que vayan a beneficio de los recursos naturales y a beneficio de la garantía alimentaria en El Salvador. Muy bien, qué bonito, esa idea me gusta, huertos caseros, además bambú, vamos a tener una buena colaboración cada quien en casa. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y luego las recomendaciones que vamos a hacer en casa. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV.
Los pescados son alimentos de una gran relevancia nutricional. Su aporte de proteínas, vitamina D, yodo, selenio, vitamina B12 y ácidos grasos como el omega 3 los convierten en un pilar básico de la alimentación saludable. Sin embargo, desde hace tiempo se ha observado que algunos pescados contienen metales pesados. Estos se han acumulado en las últimas décadas en cantidades excesivas en el medio marino, debido a la contaminación producida por la actividad humana. De los metales que aparecen son el plomo, mercurio, cadmio o estaño. Uno de los que más inquietud está generando es el mercurio, en su forma metilada, ya que es altamente tóxico para el organismo. Sus efectos son graves en algunos órganos y sistemas. Bueno, para que vean que ni siquiera los pescados y en mucha más proporción los peces en los océanos están siendo también afectados con micropartículas, no solo de plástico que estábamos hablando entre cortes, sino también de todas estas metales de los que mencionaron. Pero bueno, veamos, Alex nos tiene otro dato. ¿Qué nos vas a contar, Alex? San Salvador no ha alcanzado un promedio anual de buena calidad de aire desde el 2009. Efectivamente, ya le ganamos a México en el DF. Ahora estamos en el 4º lugar a nivel de Latinoamérica en contaminación del aire. Y México ya creo que bajó al número 10 a nivel de Latinoamérica. O sea que nuestra ciudad capital ahora tiene más contaminación de aire que la ciudad del DF, que por años tuvo fama el DF de México por tener esta contaminación del aire, pero ahora El Salvador. Hay que empezar a generar acciones de reducción de vehículos, utilización de otros medios de transporte menos contaminantes que se pueden implementar en la ciudad capital. Bueno, el otro día estábamos celebrando el Día Mundial de la Bicicleta, estábamos hablando de por qué no empezar a utilizar la bicicleta, aunque en nuestro país sigue siendo un poco difícil, dado el tráfico, los autobuses, a veces no hay espacio también, ¿verdad? Pero tenemos que buscar acciones. Y hablando de generar acciones, ¿qué vamos a recomendarle a la población, Araceli? Sí, debemos de tratar de evitar, pues, de alguna manera la contaminación, sembrar árboles, como bien lo mencionó Alex, que ya lo sabemos todos. Yo siempre me indigno cuando veo que están construyendo una colonia nueva y lo primero que hacen es terracear y quitar absolutamente todos los árboles. No entiendo yo por qué hacen eso. Cuando hay áreas que pueden ser preservadas en otros países, por ejemplo Costa Rica, acabo de estar ahí, y las áreas de reserva natural son enormes, pero por ley ya el país las protege. Entonces nosotros debemos de hacerlo, evitar, debemos de fomentar el reciclaje de plásticos, de cosas que se biodegradan muy lento, para tratar de evitar mayor contaminación. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Hemos platicado toda esta última hora acerca de cómo el impacto climático afecta a nuestra salud y pues de qué forma nosotros tenemos que concientizarnos nosotros mismos, a nuestras familias, amigos, a proteger, a cuidar este ambiente para dejarle un mejor planeta a nuestros nietos. Por supuesto, porque nuestros hijos, ya dijimos, son los que lo van a sufrir en su mayor auge. Araceli, estábamos diciendo... terminabas tú en el bloque anterior dando las recomendaciones de cómo se cuidar el ambiente, pero hablemos un poco de cómo cuidar la salud, ya lo que es personal. Exacto, lo que quiero recalcar en este momento, recuerden la incidencia del cáncer de piel, que ahorita se ha incrementado sobre todo en nuestro país. Entonces, ¿cómo debemos de utilizar el bloqueador solar? Esto es bien importante. Debe de utilizarse cada 2 horas y una vez nos lo pongamos tanto en la cara como en la piel, debemos de esperar por lo menos unos 15 minutos antes de meternos a un río, a una piscina, al mar o a cualquier superficie de agua, para que este bloqueador no se caiga inmediatamente y la piel lo pueda absorber.
porque si bien es cierto, el bloqueador solar no evita el cáncer, pero sí disminuye la incidencia, entonces debemos de protegernos, y el uso de gorras también, y evitar la contaminación, por ejemplo, las quemas de caña y todo eso para las personas que padecen de asma y los problemas pulmonares, para que no se vengan a incrementar. Muy bien, doctor Solano, ¿qué vamos a recomendar? Bueno, yo creo que también responsabilidad recae mucho en nosotros, ¿verdad? Y podemos hacer acciones en nuestras casas, ¿no? Uno, con respecto para disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por zancudo, importante poder buscar la manera de que eliminemos los criaderos de zancudo que tenemos en la casa y podamos almacenar esa agua de una manera correcta siguiendo las indicaciones. Otra cosa importante, sobre todo a la gente que hace quemas, ¿verdad? Y sobre todo, ya lo decía Alex, de cañales, ¿verdad? Evitemos, debe ser prohibido esto, porque también la quema de cañales va a incrementar que todos los animalitos que viven en esa área salgan huyendo, y entre estas las ratas, y se incrementan casos de leptospirosis. Aparte de que la quema de caña genera problemas de vías respiratorias, también puede incrementar casos de enfermedades de este tipo. Por favor, no botemos la basura en la calle, por favor, y mucho menos plásticos que nos vayan. Cuando vayamos a lugares tan bellos que tiene nuestro país, da tristeza ver la gran cantidad de plásticos que la gente deposita. Y si vamos a ir a la naturaleza, respetemos la naturaleza y traigámonos todos esos desechos, ¿verdad?, para nuestra casa y depositarlos en los lugares adecuados. Muy bien, eso es importantísimo. Son las acciones que cada uno en casa debe comenzar. Pero ya hablemos de las medidas específicas que cada familia puede hacer en sus casas para cuidar el medio ambiente. Y fíjate que lo que ha dicho Iván es bien cierto, porque lo ves en todo el país, que se recoge la hojarasca cuando barren afuera de las casas, y ahí va mezclado plástico, vasos de Durapax y hojarascas. Eso le prenden fuego. Y eso no solamente le va a dañar las vías respiratorias al que lo esté haciendo, a la gente que esté cerca, sino que estamos aumentando los gases de efecto invernadero para aumentar la temperatura. Y lo que queremos es bajar la temperatura. Entonces hay que sembrar árboles. Otra cuestión bien interesante es el lanzamiento de basura a la calle. La basura no cae del cielo, cae de las manos de las personas, y en las manos de las personas está la solución. Que eso es a largo plazo, que es educación, que es cultura, no. Ese es un hábito, y es un mal hábito estar tirando la basura a la calle, y tenemos que pararlo ya. No podemos continuar aventando plástico donde sea para que este plástico vaya a parar al río y después va a parar al mar, y contaminamos nuestros propios alimentos, como vimos en el videoclip, que se están contaminando los peces, porque los ríos están bajando esta cantidad de contaminantes y los peces están recibiendo todo este cóctel de contaminantes ahí abajo en el mar. Y terminamos nosotros comiéndonos ese pescado en la mesa, suponiendo que ese pescado está bien. Entonces, tenemos que empezar a generar esas pequeñas acciones que nos van a dar los cambios que buscamos en el tiempo que tenemos. Entonces, lo que hay que empezar es no tirando la basura a la calle, dándole una disposición final correcta. Luego, la generación de huertos caseros como una implementación a la reducción del riesgo de contaminantes por alimentos. Eso estaríamos reduciéndolo. Si bien algunos alimentos ya se presentan con ciertos grados de metales pesados y contaminación, hay alimentos que ustedes pueden producir en su casa: la lechuga, el rábano, el apio, la berenjena, el tomate, etcétera. Entonces eso se puede hacer, y podemos ir reduciendo, teniendo alimentos nutritivos y sanos. Al mismo tiempo, unámonos a una organización no gubernamental que esté cerca de nuestro sitio de vivienda o de nuestro trabajo, porque ellos tienen proyectos de desarrollo socioambiental para recuperación de ecosistemas naturales, en donde ustedes pueden participar y colaborar. Al mismo tiempo, es importante que nos eduquemos, y al educarnos es que estamos compartiendo información con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro compañero en la universidad o en el sitio de estudios, para hablar de esto e irle buscando soluciones a las problemáticas que se van dando en el día a día, irlas anulando esas problemáticas. Entonces creo que cada uno de nosotros sí puede hacer el cambio, empezando por estas pequeñas acciones que nos van a dar estos grandes cambios que buscamos a largo plazo. La siembra del bambú. La siembra del bambú es importantísima. Hay un programa nacional del bambú apagado, está detenido, está congelado, que esa sería una buena alternativa para recuperar
nuestras cuencas, que son nuestros ríos, que son los que nos abastecen de agua y nos nutren a los diferentes ecosistemas. El río empieza en la montaña y baja al mar. Ahí en ese transepto van muchísimos ecosistemas de donde provienen nuestros alimentos. Los mangles, el mar, los arrecifes, esos ríos pasan por las zonas de cultivo. Entonces, estos ríos son importantes son como las venas del cuerpo. Si tenemos las venas del cuerpo contaminadas, entonces estamos contaminando el resto de células. Y nosotros somos una célula social y así debemos de comportarnos, dando un beneficio a la sociedad basado en estas acciones positivas a los recursos naturales. Puchica, Alex, muchas gracias. Mejor dicho, no puede estar. Definitivamente ustedes son por pequeñas acciones las que cada uno podemos empezar este día en casa, que van a tener grandes efectos y grandes consecuencias al corto y especialmente a largo plazo en el cuidado de nuestro planeta. Se nos terminó el tiempo, pero yo no me queda más que darles las gracias. Gracias, Araceli, gracias, doctor Solano. Alex, de verdad, un placer haberte tenido por acá. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Por favor, el día de comenzar a proteger nuestro planeta, si no lo había hecho antes, es hoy. Celebremos el Día Internacional de la Madre Tierra, cuidándola, honrándola. Nosotros nos vamos, que tenga una linda tarde de viernes, un fin de semana que sea descansado, muy merecido se lo tiene. Nos vemos el lunes, venimos a hablar de meningitis, así que feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Para cuidar nuestra salud y el medio ambiente, te damos los siguientes consejos. Planta un árbol. Este producirá grandes cantidades de oxígeno y purificará el aire que respiras. Mantén limpia tu comunidad. De esta forma, la basura no se acumula y se reducen las posibilidades de adquirir virus e infecciones. Limpia tus alimentos. Muchos productos vienen de la tierra, por lo que tener una buena higiene antes de consumirlos es muy importante. Recuerda cuidar el medio ambiente, pues es el lugar donde vivimos.